Vamos con la pregunta del millón. ¿Qué es más importante? ¿La estrategia o la psicología? Si tuviera que valorar cuál es más, pues quizá me decanto un poquito más por la psicología, Vale. ¿no? Esto ya es meternos en terreno... Sí, pantanoso, ¿no? Bueno, me han puesto los pelos de punta porque es cierto que es un mensaje súper repetido. La frase que más escucho es: sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Este esquema para mí es muy sencillo. Cuanto más crezcas Buenísimo. tú a nivel personal, más va a crecer tu trading, tus resultados. La mayoría de veces vamos en piloto automático, pero en el trading y en la vida, ¿para qué entraste en el mundo del trading? La mayoría de personas se dirían por el dinero. Y si tu para qué, o uno de ellos, es tener más tiempo, ¿por qué te conviertes en un esclavo del gráfico? Cuando el trading se convierte en tu 100% de tu vida, ahí hay un problema. Estás con tu familia y estás pensando en el trading. Estás en el gimnasio y estás pensando en el trading. ¿Por qué es más difícil dejar correr las ganancias que las pérdidas? Yo no me he levantado a las 5 en mi vida, pero es que ni pretendo hacerlo. O sea, ¿qué porcentaje de acierto tiene? Esa pregunta la hago mucho y muy pocos traders saben contestarme. Mi frase favorita es: tu nivel de resultados en el trading llegará hasta donde llegue tu nivel de desarrollo personal. Bienvenido a tu podcast de confianza. Bienvenido al podcast al que no viene cualquiera. Antes que nada, hoy me gustaría anticiparos que voy a intentar que no se alargue este podcast o esta charla, porque tenemos un perfil con el cual estaba bastante ilusionado de tener esta charla, ¿no? Y yo creo que vosotros también, ya que es un perfil poco habitual en este canal y en general en el resto. Por lo general siempre se entrevista más a mentores, pero todos sabemos que hay una parte muy importante, que es la parte psicológica dentro del trading, que de hecho la remarca todo el mundo. Por eso hoy tenemos con nosotros a Olga Paredes. Muchos la conoceréis como el cerebro del trader en Instagram y poquito más, que se presente ella. Buenas, Olga. Antes que nada, agradecerte que estés aquí. Muy buenas, muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien. Pues nada, preséntate un poco. ¿Quién es Olga Paredes? Bueno, Olga Paredes es una psicóloga que empezó hace ya más de 7 años en el mundo de la psicología. Me apasionaba y sobre todo al inicio empecé a trabajar mucho la parte de neuropsicología hasta que, bueno, conseguí lo que yo pensaba que era mi sueño. Tuve un empleo, me hicieron indefinida y me di cuenta de que ese no era el sueño que yo buscaba. Ahí un amigo me dijo: Olga, necesito ayuda con el trading. No sé qué era eso del trading, pero le dije que sí. Empecé a ayudarle, empecé a apoyarle y ahí fue donde conocí el apasionante mundo del trading y decidí encaminar o unir mis dos pasiones, que es la psicología y el trading. Entonces, bueno, ahí empezó mi carrera como psicóloga especializada en trading. No era lo que tenía previsto desde un inicio, porque es verdad que desde muy pequeñita pues me gustaba mucho el tema de la psicología infantil. Empecé también trabajando con niños, pero luego me di cuenta que realmente todos en nuestro interior también somos niños, ¿no? Entonces, al final, pues poder aportar ese granito de arena en el mundo del trading es algo que a día de hoy me llena muchísimo. Muy bien. En cualquier otro podcast probablemente empezarían como con un poco más de espacio, vamos a conocerte y tal, pero yo creo que a la gente lo que le gusta es qué nos puede aportar Olga, ¿no? Entonces yo voy a entrar de lleno con una pregunta, ya que obviamente sabiendo que íbamos a venir aquí, publicamos una story para ver un poco pues qué te preguntaría la gente, ¿no? Y hubo una que se repitió mucho y vamos a ir muy al grano, y es: ¿cómo hago para aceptar las pérdidas? Y también lo que pasa después de una vez aceptas las pérdidas es: después de esas pérdidas, ¿cómo hago para perder el miedo a no volver a perder? Es decir, a seguir aplicando el plan, ¿no? Empezamos fuerte, Sí, ¿no? sí, Con o la sea, vamos primera al grano pregunta. para que la gente desde el principio ya se enganche. Perfecto, perfecto. Pues es una de las preguntas que yo creo que más traders me hacen, ¿no? Cuando incluso me preguntan cuál es el mayor problema o el mayor error de los traders, es ese miedo a la pérdida, es ese miedo ya no solo a perder una operación, sino ese miedo a perder la cuenta, ese miedo a fracasar, ese miedo a no lo conseguirlo. Y hay mucho detrás de ahí. Voy a intentar ser breve, Sí, porque vale. podríamos estar todo el podcast hablando solo de esta pregunta, pero principalmente ese miedo a la pérdida suele venir del miedo al fracaso, del miedo a no lograrlo. La mayoría de veces no es el miedo al dinero, porque sobre todo ahora que tenemos la oportunidad de las cuentas fondeadas, de los challenge, el dinero que tú has invertido debe de ser un dinero que estás dispuesto a perder, por supuesto, pero en sí no es el valor del dinero que has perdido, es el valor a tu autoestima, es decir, es tu valía personal. Wow. Porque cuando tú tienes una pérdida, lo primero que aparece en tu cabeza es una vocecita que te dice: no lo vas a lograr,
no eres suficiente, no vas a ser rentable, no lo vas a conseguir. Entonces, no es el dinero lo que te está doliendo, es ese golpe al ego que estás sufriendo en ese momento, es esa herida emocional que se está activando. Entonces, lo principal y lo que yo siempre recomiendo es reinterpretar el significado de la pérdida. Es decir, Bueno. ¿qué es para ti perder? Ujú. ¿Qué significa para ti perder? Y es una pregunta que parece muy sencilla, pero que muy pocos traders se hacen. Porque cuando te la planteas dices, ostras, pues es verdad, es que cuando pierdo siento que no lo estoy logrando, siento que no lo voy a conseguir. A veces incluso cuando lo pregunto en alguna clase o en Instagram, me dicen que soy un... Y se etiquetan como algo negativo, ¿no? Que Ya. soy un fracasado, es lo más bonito que se suelen decir, que soy un Jolín, fracasado. vaya. Pero mucho más allá, ¿no? Es lo primero que te viene. Entonces, eso ya te está dando una información. El primer paso para empezar a aceptar esas pérdidas, porque es muy bonito decir, no, las pérdidas hay que aceptarlas, las pérdidas forman parte del proceso. Sí, ¿cómo lo hago? ¿No? Porque eso es algo que veo mucho en redes, el decir lo que tienes que hacer. No, es que tienes que aceptar las pérdidas, es que forman parte del proceso, es que son aprendizajes ya, pero ¿y cómo lo hago? Ujú. ¿Cómo lo hago? Porque inconscientemente se está activando algo en mí que yo no soy capaz de gestionar, que no soy capaz de controlar. Bueno, el primer paso, define qué es para ti perder Qué bueno. y Qué bueno. reinterpreta ese Qué significado. bueno, pues es que bueno, me han puesto los pelos de punta porque es cierto que es un mensaje súper repetido y yo creo que a cualquiera hubiera respondido lo que tú has dicho en el sentido de, ya sé, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cualquiera hubiera dado tu respuesta, pero el cómo. Esa es la parte en la que tú guías, ¿no? El cómo lo hago, porque el qué ya lo sé. Mi siguiente pregunta en este caso sería, que esta yo la pensé al principio y creo que mucha gente que se inicia en el trading le pasa que se lo pregunta a la gente alrededor o se lo cuestiona. ¿El trading se puede convertir en una especie de adicción, como el juego? Totalmente, totalmente. De hecho, a nivel neurológico, lo que sucede en el cerebro es lo mismo que sucede frente al juego. Es decir, las neuronas, se activa la dopamina, se activa el cortisol, se activa todas esas hormonas que producen adicción. Entonces, si el trader no sabe enfocarlo de la forma adecuada, termina convirtiéndose en un esclavo del gráfico por una adicción, es decir, se termina convirtiendo en una necesidad. ¿Qué es una adicción? Una necesidad. Es decir, tú necesitas estar frente al gráfico, tú necesitas ganar dinero. Y ya no ganarlo, sino ese chute de adrenalina que te está dando estar frente al gráfico. Sea las ganancias, sean las pérdidas, sea el clicar, simplemente es ese chute de dopamina que se genera en ese momento y que tu cuerpo lo necesita para poder seguir. Sí, es que yo creo que a la mayoría le puede llegar a ocurrir, ¿no? Que los padres, los amigos, los hermanos lo cuestionen como, ¿es como apostar o algo así? Sí. Bueno, eso es lo primero ¿qué es el trading? Ah, eso es apostar, eso es... No, claro, cuando estás dentro y entiendes lo que es, pero a nivel teórico puede que digas, no es apostar, pero tú lo estás haciendo. Sí. Tú lo estás interpretando como si fuera apostar, porque cuando te estás saltando tu plan o cuando estás arriesgando continuamente tu dinero, estás apostando. Ujú. Vale. ¿Dirías que hay algún tipo de perfil psicológico que es más adecuado o tiene más facilidad para ser trader? ¿O todos tenemos la posibilidad de entrenar la mente para llegar a ser buenos traders? Me quedo más con la segunda parte de tu pregunta. Creo que todos tenemos la posibilidad siempre y cuando, como dices, entrenes tu mente. Es decir, según el tipo de personalidad, puede que haya unas personas que tengan, pues, de alguna forma más facilidad para poder hacer trading, ya no solo hacer trading, sino gestionar a nivel mental y a nivel psicológico lo que conlleva el trading. Pero creo que todo tipo de personas, igual que cuando hablamos de diferencias entre hombres o mujeres, bueno, evidentemente hay una diferencia y eso hace que a lo mejor, por ejemplo, los hombres sean más conservadores a nivel emocional, es decir, más cerrados emocionalmente, eso les lleva a ser más impulsivos, las mujeres son más emocionales, entonces expresan mejor sus emociones, pero ambos pueden ser traders, sí, siempre y cuando enfoquen esa parte y entrenen las emociones. Vale. Vale, en este caso dirías que entonces es muy importante llegar a encontrar una estrategia y un plan que vayan más adaptados a tu personalidad, ¿no? O sea, que no cualquier estrategia vale para todos y si dentro de esos todos hay 10 que no les sirve la estrategia, pero luego el 90% sí, ¿significa que esos 10 no pueden ser traders o significa que pueden serlo pero con otra estrategia? Exacto. Hay algo que yo siempre digo y es que no todas las estrategias son para todas las personas. Es decir, primero,
por tu contexto, es decir, por tu situación actual. No es lo mismo que seas un estudiante, que seas una ama de casa, que seas un trabajador a tiempo completo, que seas un trabajador a media jornada. Es decir, en base a eso, tú vas a buscar que tu estrategia se adapte a ti. ¿Por qué? Porque si quieres operar, por ejemplo, la sesión de Londres y en ese horario justamente tú estás trabajando, no tiene sentido, ¿no? Que vayas, bueno, quizá no puedes operar una scalping, pero sí una estrategia swing. Vale. Y si vamos a la parte psicológica, también es importante qué tipo de persona eres tú. Si eres una personalidad más tranquila, más conservadora, o si tienes una personalidad más impulsiva, más de arriesgar, entonces vas a buscar un trading más arriesgado, vas a buscar un trading más rápido, ¿no? Más scalping. Por ejemplo, yo he tenido alumnos en mi programa de psicotrading que han empezado a hacer scalping y no han sido capaces. Y han hecho un intradía, un swing y les va de maravilla. Y están mucho más tranquilos y se gestionan mucho mejor a nivel emocional. Pero son personas muy impulsivas, son personas que necesitan, si ya de por sí están muy activos, el mercado les activa aún más. Entonces, que tú busques ese tipo de estrategia para ti. Qué bueno. Sí, porque de aquí venía ya la siguiente pregunta que iba enfocado a este punto. ¿Por qué hay tanta gente que tiene una estrategia que sí realmente sobre el papel puede ser maravillosa, pero aún así no llegan a ser rentables? Porque yo conozco sé de mentores, mejor dicho, que venden formación que ellos mismos no aplican o no consiguen hacer que funcione, pero sí tienen casos de éxito. O sea, es algo súper curioso, ¿no? Pero entonces, ¿qué patrón crees que hay ahí? ¿Qué crees que ocurre? Porque esa estrategia sobre el papel parece que funciona, pero luego esa persona no la hace funcionar. Claro, y depende totalmente de la persona, ¿no? Ahí es la pregunta de ¿es la estrategia o es la persona la que no funciona? Con que haya una persona que la estrategia le funcione, la estrategia ya es rentable, ¿no? Por eso siempre se hace mucho hincapié en tu estrategia tiene que ser tuya y te tiene que funcionar a ti. Puede que le funcione a tu mentor, pero puede que a ti no te funcione. Pero sí funciona porque a mi mentor le funciona. Bueno, quizá tu mentor está haciendo algo diferente, quizá las decisiones que estás tomando son distintas. Entonces ahí entra la parte de ¿es la estrategia o soy yo? Bueno, primero asegúrate que la estrategia funciona. Y después, entonces, es la persona, evidentemente. Es la persona, puedes tener la mejor estrategia del mundo, que si la persona no sabe clicar donde tiene que clicar, no sabe gestionar donde tiene que gestionar, no sabe aceptar las pérdidas, no sabe dejar correr las ganancias, no tiene sentido. Al final los resultados van a ser completamente distintos. Entonces ahí es la persona, ¿no? Es la estrategia, la persona y el mercado. Y al final quien clica, quien ejecuta, quien toma las decisiones es la persona. ¿Tú estás tomando las mismas que tu mentor? Si es que sí, los resultados serán iguales. Son exactamente iguales. Pero si no, es que hay decisiones que se están tomando diferentes. Y eso ya va a depender totalmente subjetivo. De hecho, podríamos resumir entonces que el trading puede ser para todos siempre y cuando encuentren el camino adecuado para para cada uno, ¿no? Una persona, me gustaría decir ahora un dato una historieta sobre una persona muy cercana a mí, precisamente esto, porque sabemos que hoy en día, sobre todo en nuestro círculo o en redes, la mayoría trabajan con RRs ahora mismo por este tema de liquidez, ICT y tal, de 1 a 3, 1 a 4, que van por estructura, ¿no? Claro, esta persona se ha formado con mentores que son verdaderamente rentables y verificados, pero claro, lo que él a mí me decía, ahora que es rentable, él me decía, yo es que no era capaz de tener 8 stop loss seguidos y al noveno seguir operando igual que los otros 8, sabiendo que puedo recuperar los otros 8 stop loss. Entonces él me decía, yo prefiero tener 8 TPs y que en un stop loss pierdas 6 TPs y me queden un 2% arriba, al revés, tener 8 stop loss y tener un TP, remontar todo y quedarme un 2% arriba o incluso un 4% arriba. Sé que de la otra forma gano menos, pero teniendo tantos take profits seguidos, opera con ratios negativos ahora. Teniendo tantos stop loss, tantos take profits seguidos, tengo más facilidad de seguir aplicando el sistema, seguir aplicando el plan y gano menos, pero estoy mejor. Eso es una historia súper curiosa. Sí, totalmente. Además, yo que también hago trading, lo he vivido justo lo mismo. Yo aprendí la estrategia y, claro, era una estrategia en la que podías tener 5 stop loss seguidos, que al sexto era un 1,5 de ratio y dices, bueno, pues te vuelves a quedar a cero, ¿no? Pero tienes que ser capaz de, al quinto o al sexto, volver a clicar y además con un SL muy cortito. ¿Qué pasa? Que yo, por como soy, me considero una persona mucho más conservadora, entonces prefiero darle más margen. Quizá mi mentor me decía, ponle 2 pips, 3 pips de stop. Pues yo prefiero darle 5 o 6, reducir el ratio, pero quizá si él entraba 3 veces en el mismo punto, yo llevaba una única entrada, ¿no? Entonces, al final, ¿es la misma estrategia? Sí y no. Porque al final sí, estás analizando lo mismo, estás entrando, pero la gestión está adaptada a ti.
a cómo Ya. tú eres, ¿no? Y Qué bueno. y puedes aceptar 3 pérdidas y tener esa confianza de a la cuarta va a ser break-even, sí, pero a la cuarta eres capaz de clicar. Es que esa es la cosa. Y aguantar, ¿no? Que el precio Claro, y llegue al luego... 1 a 3 y no cierres. Exacto. Es que este punto me parece súper importante, además. Vamos con la pregunta del millón. ¿Qué es más importante? ¿La estrategia o la psicología? ¿Qué Ambas, dirías tú? ambas. Ambas, ¿no? Ambas, sí. No te mojas a decir, no, mi terreno, el terreno de No, otro. son ambas. De hecho, Van de la mano. yo siempre lo digo, ¿no? Que la psicología es, si tuviera que valorar cuál es más, pues quizá me decanto un poquito más por la psicología, Vale. ¿no? En la balanza, pero importantes son ambas, porque da igual que tengas la mejor mentalidad del mundo si no tienes una buena estrategia. Y lo mismo, da igual que tengas la mejor estrategia del mundo si no tienes una buena mentalidad. Entonces, creo que son 2 pilares fundamentales en el mundo del trading y que es necesario que vayan de la mano. De la Vale. mano, pero ambas. Esa pregunta era para preparar la siguiente, que está ya es fuerte de nuevo. ¿Qué opinas de los mentores porque hoy en día todos hablan de psicología, ¿no? Pero ¿qué opinas que hablen de psicología? Sabiendo que realmente su rama como tal es el trading, no la psicología, solo que hablan de psicología todos. Entonces, me gustaría un poco aquí, ya esto puede ser que sea un poco personal, ¿no? Pero, ¿qué opinas? Esto ya es meternos en terrenos... Sí, pantanoso, ¿no? Sí, pero bueno, yo te voy a dar mi sincera opinión, Muy bien. también desde mi experiencia y pues desde mi profesión, ¿no? Al final yo me gradué en psicología, hice, bueno, pues muchas formaciones regladas y no regladas, llevo muchos años trabajando en este ámbito y conozco a muchas personas que no tienen por qué tener un título para poder enseñar psicología o coaching o desarrollo personal, que han leído muchísimo y que saben muchísimo, pero... Sí que es importante, y esto sí también lo hablo desde la experiencia, porque lo he visto en casos, de que la persona que te esté transmitiendo sepa diferenciar si lo hace desde su experiencia, es decir, desde una opinión subjetiva o desde una opinión objetiva. Porque al final el psicólogo, ¿no? La figura del psicólogo, el terapeuta, el coach, cuando tú estás tratando con él, siempre te va a hablar de la parte más objetiva. Es decir, yo no te voy a dar una solución. Vamos a ponernos una terapia 1 a 1, ¿no? ¿De qué se trata? De que yo te voy a hacer preguntas, te voy a ir guiando para que seas tú quien encuentre la respuesta. Entonces yo no te voy a decir, pues mira, lo que yo haría es esto, lo que yo haría es lo otro, ¿no? Entonces muchas veces creo que los mentores pecan un poco en ese sentido de, no, tienes que hacer esto, o tienes que hacer lo otro, o tienes que... E incluso, como diríamos más de forma coloquial, pues se abren melones que luego no es fácil de cerrar. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a una persona, no, es que esto no te sale porque no estás siguiendo el plan, porque tienes que aceptar las pérdidas, porque tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y la otra persona está frustrada, decepcionada, desmotivada, porque no es capaz de hacerlo. Entonces, sí sé que tengo que hacerlo, pero ¿cómo lo hago? No cómo lo hago, porque cuando yo estoy frente al gráfico, por mucho que yo sepa que tenga que aceptar la pérdida, si dentro de mí se conectan heridas emocionales, sesgos, creencias de forma totalmente automática, por mucho que yo sepa que tengo que aceptar una pérdida, automáticamente como voy a reaccionar es de forma distinta. Entonces, sí que ahí veo muchas veces en redes que los mentores o bueno, pues personas que han leído libros, que han hecho, que si te has formado y hablas desde la parte objetiva, oye, yo lo veo genial. Al final, cuantas más personas ayudemos a mejorar el mundo de la psicología, del desarrollo personal, fantástico. Pero cuidado también con esas personas que lo hacen desde su experiencia. Porque también lo que te ha funcionado a ti puede que no le funcione a la otra persona. Todos no somos iguales, yo siempre lo digo, en psicología existen miles de terapias, existen miles de técnicas y no todas funcionan con todos. Yo estuve muchos años trabajando en una rama de la psicología hasta que me di cuenta que dije, me falta algo, hay algo que yo no consigo llegar a la persona. Y ahí sigo formándome, sigo indagando, me sigo haciendo otro tipo de terapias. Y ahí es cuando te das cuenta de que cada persona necesita algo diferente para trabajar. Estoy disfrutando muchísimo de la conversación. La verdad que aquí es un tema que me encanta porque lo veo mucho y sobre todo traders que me llegan, es que el mentor me dice que haga esto o escucho, porque hay tanta información a día de hoy en redes, tanta información, que la mayoría de veces lo que hace es más daño que ayuda. Más daño que ayuda, porque todos son consejos, y lee este libro y haz esto y mira lo que he leído aquí, mira lo que he escuchado y mira, ostras, y al final la persona es, si lo sé, la frase que más escucho es sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Sí. Porque no tengo las herramientas, porque no tengo el cómo, ¿no? La parte práctica, que al final es lo más importante. Yo en parte he tenido la suerte de tener personalidad desde joven, de escéptico, creo que esa es la palabra, es decir, de todo lo que me dicen lo pongo en duda, pero aún así me lo creo. Es decir, sí, tú lo haces así, te funciona, pero yo quiero, con lo que tú me has dicho, intentar encontrar la manera de que a mí me funcione también, estando cómodo, sobre todo. Entonces yo creo que por esa parte he tenido suerte con mi personalidad.
Esta pregunta yo creo que le va a gustar a mucha gente también porque ha estado en esa situación o está, independientemente de que ya lo controlen o no. ¿Por qué es más difícil dejar correr las ganancias que las pérdidas? Quiere decir, y esto me ha pasado, o sea, cuando la entrada está en la parte roja, tú lo dejas, o sea, es más fácil dejarla correr que cuando está en la parte verde. Si tú trabajas con un ratio 1:3 o 1:2, da igual el ratio, ¿no? Pero cuando estás en ganancias es más difícil dejar correr esa ganancia hasta el take profit. ¿Por qué esa sensación? Sí. Además, el trader tiende a dejar correr más la pérdida que la ganancia. ¿Por qué? Por la esperanza de que el precio se dé la vuelta, ¿no? Y por querer evitar el dolor de aceptar esa pérdida. Porque ahí entra lo que en psicología llamamos el mecanismo de evitación, ¿no? Que enlazamos con la pregunta que hemos hecho antes de por qué cuesta tanto aceptar las pérdidas. Porque se genera un dolor. Y el ser humano, que es su principal objetivo es evitar el dolor y buscar el placer. Entonces, automáticamente o biológicamente, de forma natural, cómo vas a reaccionar es para evitar ese dolor. ¿Qué dolor? El dolor de aceptar una pérdida. El dolor de aceptar que está en rojo, que ya no hay esperanza, ¿no? El perder esa esperanza. Entonces, cuando tú estás en negativo, eres capaz de aguantar más con esa esperanza de que se dé la vuelta. Pero en cuanto está en positivo, se activan otro tipo de mecanismos, se activan incluso creencias. Hay una muy famosa que es un refrán que yo digo y es: más vale pájaro en mano que ciento volando. Además es que en Latinoamérica me dicen que también se dice. Ah, no sabía. Sí. ¿Y qué es lo primero? O vamos a poner la cuenta a cero, o vamos a recuperar lo que habíamos perdido, o vamos a cerrar antes de que todo se dé la vuelta, ¿no? Porque ya estás viendo que ese positivo, además, la mente ya anticipa que ya es tuyo, ¿no? Y es como, guau, si ya es mío y si se da la vuelta, y si me quedo sin nada. Que eso es algo que con lo que yo también trabajo mucho de, no, ese dinero, hasta que tú no lo has cerrado, ese dinero no es tuyo. Es tuyo. De hecho, incluso anticipa que has perdido antes de que has ganado. ¿Para qué? Bueno. Para que ya tu mente se haga la idea de que ha aceptado, pues que han sido 100, 1000, lo que hayas invertido en ese momento. Entonces ahí la gente pues le cuesta más, incluso me han llegado a decir, soy capaz de aceptar mejor los stops que dejar correr, ¿no? Prefiero tener 3 stops y luego me cuesta mucho dejar correr las ganancias, pero bueno, porque por eso. Es curioso porque es verdad que cuando está la entrada en negativo, aunque esté cerca del stop loss, no es oficial hasta que te toque el stop loss y ahí es cuando te da la sensación de la que me estás hablando. Me parece súper curioso. Sí. ¿Crees o dirías que en parte uno de los problemas para que a la mayoría les cueste llegar a ser rentables es Instagram y YouTube, que puede ser que estén creando falsas expectativas en general para la gente cuando se inicia en el mundo del trading? ¿Crees que es un problema las redes sociales? Creo que las redes sociales son un arma de doble filo. Vale. Es decir, sabiendo a quién escuchar y sabiendo a quién seguir, pueden ser un trampolín que te puedan ayudar mucho en tu proceso. A día de hoy hay muchísimo contenido gratuito de calidad, y es verdad, pero también hay mucho otro contenido que hace mucho daño, tanto al trader que se inicia como al trader que ya lleva un tiempo. Al final, bueno, durante todos estos años he visto los diferentes perfiles de los traders. De hecho, cuando me preguntan, ¿con qué perfil trabajas? Digo, trabajo con traders que acaban de iniciar, traders que llevan años y trading que llevan muchísimos años y ya son profesionales incluso, ¿no? Y que quieren pues, llevar su trading a otro nivel. Entonces, lo más importante es que todo lo que ves en redes no es real. Eso para empezar de ahí, ¿no? Que tú puedes estar viendo un estilo de vida que te venden, y aquí ya entramos un poco en debate, ¿no? Pero un estilo de vida que te puedan vender que es del trading y quizá ni siquiera es del trading. O sea, al final, de lo que ves en redes, yo siempre digo, créete la mitad, porque la gente te va a enseñar lo que tú quieres, lo que quiere que tú veas, ¿no? Con respecto a lujos, a la vida de sueños. Después, con respecto a la formación, a la educación, todo lo que tiene que ver, me quedo con lo que has dicho antes. No lo creas, pruébalo. Pruébalo, ni siquiera lo que yo te diga. Si yo te digo, oye, haz esta técnica de relajación para esto, porque funciona por esto y por esto. No me creas, pruébalo. Y si te funciona y te va bien, fantástico. Pero no te creas todo lo que te están diciendo, porque si no, al final la gente se satura. ¿Y qué pasa? Pues mira, esto... El club de las 5 de la mañana. Tienes que levantar a las 5 de la mañana, tienes que meditar, tienes que leer. Ostras, pues yo me levanto a las 8, ya me siento mal, ¿no? Ya siento que así no lo voy a conseguir, que no voy a avanzar, que no voy a llegar. Yo no me he levantado a las 5 en mi vida, pero es que ni pretendo hacerlo. O sea, es imposible y me va de maravilla y puedo hacer la misma rutina a las 8 de la mañana. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, al final es, primero, enfócate en escuchar a personas que realmente sepas que hay una experiencia detrás. Después ten en cuenta que si es lo que te están diciendo es objetivo o es subjetivo, es decir, es mi experiencia o te lo estoy diciendo desde realmente, ¿no? Desde autores que
al final que hayan datos científicos de que eso está demostrado y después pruébalo. Tanto, pero con la parte de psicología como la parte de la estrategia. Tu mentor te puede enseñar la estrategia, pero demuestra tú que funciona. Hazle tu backtest, sácale tú tus números, sácale tú un porcentaje, ten todos los datos que tienen que ver con tu estrategia. Ah, pero el mentor dice que tiene... No, la tuya es tu estrategia. ¿Qué porcentaje de acierto tiene? Esa pregunta la hago mucho y muy pocos traders saben contestarme. No lo sabe. ¿Cuáles son tus mejores días? Los lunes, los miércoles, los viernes. ¿Cuáles son tus mejores ratios? No sabe. Tu mejor, no sé, vas mejor en corto o en largo, no sé. Ostras, toda esa información es la que te va a dar esa confianza también de confío en mi estrategia. Qué bueno, qué curioso. ¿Qué le dirías a una persona que sufre de depresión / ansiedad y se está iniciando en el trading? Porque me gustaría antes, vamos a lanzarla y hacer como una especie de 2 preguntas en una, ¿no? ¿Qué puede tener influencia o no? ¿El hecho puede influir o no? ¿El hecho de tener depresión y ansiedad? Y si es así, ¿qué le dirías a esa persona? Vale, lo primero, bueno, evidentemente, si por ejemplo fuera, vamos a ponernos en el caso de que es una persona, de hecho hace poco me pasó, me vino un trader y me dijo, hola, yo sufro de ansiedad, pero quiero iniciarme en el mundo del trading, puedo hacerlo. Él me venía porque quería trabajar conmigo, entonces lo primero hay que ver de dónde viene esa ansiedad, ¿no? Entonces, si es una ansiedad, no sé, si pueda ser vamos a ponernos por un trabajo anterior, ¿no? Que había tenido y había sufrido algún episodio, o si es algo personal, o si es... Entonces, lo primero yo le diría, pues, enfócate en trabajar esa ansiedad de dónde está viniendo. Y si quieres empezar en el mundo del trading, es posible, claro que sí, pero en ese caso, por ejemplo, el peso a la parte psicológica sería mucho más. Vale. Sería mucho más, es decir, todos deberían enfocarse muchísimo más en la psicología, ¿no? Aparte de la estrategia, pero en una persona que ya viene con este tipo de cuadro, que ya viene, yo lo primero que haría es enfócate en trabajarlo. En ver de dónde está viniendo esa ansiedad, qué es lo que está sucediendo, aprende técnicas, aprende, bueno, pues todo lo que sea para poder gestionarlo. Y entonces ya después, el aprender trading, pero siempre desde ese enfoque de, sabes que es un estímulo que te va a aumentar esa ansiedad, porque al final el trading de por sí ya es un estímulo que detona la ansiedad en las personas. ¿Pero por qué? Porque constantemente, bueno, pues el miedo a no lograrlo, el miedo a no conseguirlo, lo que hablábamos antes, al final crea esa ansiedad en la persona. De hecho, mira, ahora hago paréntesis, pero me viene a la mente, cuando yo empecé en el mundo del trading, yo también tengo mi psicóloga, ¿no? Y al inicio yo estuve comentándole que estaba haciendo trading y su recomendación fue, bueno, pues déjate el trading, porque es lo que te está generando la ansiedad. Vaya, curioso, empezamos bien. Y yo le dije, bueno, pues cambio de psicóloga. Porque... Claro, empezamos bien. Es verdad, y luego me viene mucha gente diciéndome bueno. Cuando me dicen, no, sabes que eres psicóloga y eres trader, ¿no? Entonces me entiendes. Sí. Y digo, es que uno de los motivos por los que decidí unirnos fue justo por esto, porque a mí me pasó. Cuando me dijo mi psicóloga, bueno, es que te tienes que dejar el trading porque es lo que te está generando esa ansiedad. Dije, ya, pero si yo no vengo a dejarme el trading. De hecho, yo quiero vivir del trading. Y ahí fue, bueno, pues empecé otro tipo de terapias, ¿no? Pero si una persona viene con un cuadro de estrés, con un cuadro de ansiedad, hay personas que dicen, vengo diagnosticado de TDA, ¿no? Trastorno de déficit de atención, ¿puedo hacer trading? Claro que sí, al final son etiquetas que tú te pones, pero que si te enfocas en trabajarlas, el trading incluso voy más allá, puede ser muy terapéutico. Vale. Muy terapéutico. Yo siempre digo que para mí el descubrir el gráfico creo que ha sido la mejor terapia que he encontrado yo a nivel personal, ¿no? A mí me ha ayudado a crecer muchísimo, 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 y así lo transmito a los traders con los que trabajo y así me lo dicen, ostras, gracias al trading. Primero que si no fuera por el trading no hubiese empezado a trabajar en mí, porque yo sí que empecé en el trading por la psicología, pero la mayoría de personas empiezan a trabajar en ellos por el trading. Bueno. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que no avanzan, la psicología es importante, la mentalidad, venga, va, pues voy a enfocarme en mí, ¿no? Voy a trabajar un poco en mí. Y ahí es cuando empiezan a enfocarse en ellos y lo sienten. Y al final cuando tú trabajas en ti, no solo mejora tu trading, es que mejoran todas las áreas de tu vida. Qué bueno. Por eso decía lo de si vienes con un cuadro de ansiedad o de estrés, primero habrá que ver de dónde viene o cuál es el detonante que te está haciendo que te sientas así, y después utilizar el trading para que sea un trampolín y no sea una cadena que no te deje avanzar. Me ha surgido ahora una teoría, ahora me corriges, o sea, partiendo de esta respuesta que me has dado de esta pregunta, volviendo a la pregunta del millón, que es la de ¿qué es más importante, la estrategia o la psicología? Después de la respuesta que me has dado ahora, que me ha gustado mucho, porque muy general, ¿no? O sea, le puede servir a cualquiera.
¿podríamos decir que en concepto de porcentaje entre estrategia y psicología depende de cómo estés tú? Es decir, depende de cómo estás psicológicamente cuando te inicias en el trading. Porque si eres una persona que sufre de estrés y ansiedad, quizá la psicología es el 70%. Claro. ¿No? Esa es la teoría que me ha surgido ahora, que es un poco dependiendo de tu situación, pues más la estrategia o más la psicología, ¿no? Sí, al final es una pregunta, me gusta hacerla muchas veces de ¿qué porcentaje para ti de psicología? Y hay de todo, ¿no? Pues 60-40, 70-30, hay quien dice 90-100, da igual, es que la una es necesaria con la otra. Pero es que en cualquier ámbito, yo me encanta el deporte y muchas veces me lo llevo, además estuve trabajando con deportistas también de alto rendimiento, con la parte psicológica. Y ahí también te das cuenta de que por muy buen deportista que seas, como no tengas muy buena mentalidad, bueno, ahí tenemos a Rafa Nadal, que es de aquí, tenemos ahora a Carlitos Alcaraz también, que te das cuenta, o incluso en su momento, ¿no? McGregor o ahora Ilia, que te das cuenta de que si no tienen buena mentalidad, al final no llegas. Puedes ser un deportista, sí, pero amateur o un buen deportista. Pero si quieres llegar lejos, si quieres ser de la élite, como digo, al final puedes ser un trader novato o puedes ser un trader de élite. Si quieres llegar hasta allí, entonces tienes que tener buena mentalidad. Pero lo bueno, y lo mismo con los negocios. Si tú quieres ser un empresario exitoso, cualquier biografía de un empresario exitoso que leas ha llegado a donde está gracias a su mentalidad. Vale. Entonces, ¿puedes ser trader con un 10% de psicología, por ejemplo? Pues quizás sí, pero ¿hasta dónde vas a llegar? No lo sé. Mi frase favorita es: tu nivel de resultados en el trading llegará hasta donde llegue tu nivel de desarrollo personal. No puede ir la una sin la otra. Es decir, cuanto más crezcas tú a nivel personal, más va a crecer tu trading, tus resultados. Es como, al final, todo sube. Qué bueno. Si tuvieras que dar solo un consejo psicológico para que podamos... un consejo psicológico partiendo de los traders tanto ganadores como perdedores que has llegado a conocer, perdona la expresión, sino rentables y no rentables, que digas tú que aplicándolo hay mucha más probabilidad de llegar a ser rentable en más corto plazo, ¿no? Ese patrón o algo que puedan aplicar en su día a día. ¿Uno solo? Ahora mismo sí. Un consejo solo. Bueno, lo primero es que pisen el freno. Que pisen el freno, ¿por qué? Porque muchas veces no, la mayoría de veces vamos en piloto automático, pero en el trading y en la vida, ¿no? Vas y vas y vas. A mí me pasa. Y vas, y ya no solo en el piloto automático, sino que vives en el futuro, cuando tenga la cuenta, cuando sea rentable, cuando gane dinero, cuando haré, entonces seré, todo el rato. De ahí viene la ansiedad, ¿no? La ansiedad es un miedo anticipatorio. Esto es terapia para mí, ¿eh? Tengo que decir, es terapia para mí. Claro, es estar constantemente pensando en el futuro. De hecho, es que a nivel biológico es normal. La mente suele estar o en el futuro o en el pasado. Por eso es tan importante el tema del mindfulness, del aquí y el ahora, ¿no? El estar presente. Estoy iniciando ahora, en la meditación me he tenido que iniciar. Claro, y al final, cuando, por ejemplo, lo de la meditación, mira, ya que dices, algo que pueden aplicar desde ya, meditar. Vale. Meditar no es ponerte así y dejar la mente en blanco. No. Tú vas al gimnasio y tú estás meditando. A mí me ha pasado, yo voy al gimnasio y mi cabeza no está en el gimnasio. Yo me pongo a hacer repeticiones y digo, yo no sé cuántas llevo, me he perdido. Es increíble. ¿Por qué? Porque estoy pensando en lo que me ha pasado esta mañana, lo que voy a hacer después. Entonces, estar en el gimnasio y estar presente, estar en cuántas repeticiones, en cómo el músculo, en cómo subes, en cómo va, eso es meditar. Es estar en el momento presente. Es estar con tus amigos y es estar escuchando a tus amigos. ¿No te ha pasado que está tu cuerpo físico, pero tu cabeza está en otro lado completamente? Entonces, una forma de meditar es simplemente aquí donde estamos. A ver, 5 cosas que puedo ver, 4 cosas que puedo escuchar, 3 cosas que puedo sentir, 2 cosas que puedo oler, una cosa que ahora mismo puedo recordar a nivel del gusto. Eso es un ejercicio de meditación. Y no tienes que estar con la mente en blanco ni estar media hora escuchando una meditación guiada, no. Y eso en el trading es lo que te ayuda a tomar las decisiones en el momento. Independientemente de si ayer tuve una pérdida, si tengo la cuenta en positivo o si la tengo en negativo. Si ahora mismo el mercado me está dando una oportunidad de entrada, es la oportunidad de ahora. Ahora, ¿cumple con mi plan? Sí. ¿Tiene mi checklist? Sí. ¿Y qué pasa muchas veces? Que tomas la decisión basándote en el pasado. Es que he tenido una pérdida. O es que he perdido una cuenta. O es que me queda, o incluso pensando en el futuro, me queda un 1% y paso el challenge. Pues arriesgo más, ¿no? Y así de una, ya lo tengo. Ahí no estás tomando la decisión en el presente, la estás tomando en el pasado o en el futuro. Entonces, mi mayor consejo o recomendación sería, primero, pon el freno, céntrate en el presente, incluso pon sobre la mesa, si te estás iniciando o si llevas tiempo,
qué es lo que ahora mismo más te está bloqueando o más te está limitando en tu trading y enfócate en trabajar eso. Bueno, consejo súper valioso, ¿eh? Ya os lo digo, esta entrevista me está sirviendo muchísimo. Vamos a ver si esta pregunta también puede ayudar a un porcentaje muy alto de la gente que nos esté observando, esté mirando este vídeo. ¿Me podrías decir 3 situaciones comunes en las que se puede encontrar un trader que no sabe que necesita ayuda, pero la necesita a nivel psicológico? Vale, perfecto. La primera es muy fácil. Y haría una pregunta para ello, y es ¿por qué tú entraste o para qué entraste en el mundo del trading? La mayoría de personas te dirían por el dinero, ¿no? Es lo primero, no nos engañemos. Vale, pero yendo más allá, ¿para qué quieres ese dinero? Tú buscas ese dinero, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estaba en una clínica en la que llegó un punto en el que ya no podía más, en el que por mucho que me gustara la parte de la psicología, tenía una persona por encima que, bueno, pues en ese momento yo no sabía gestionar cómo. Mi pareja está en el hospital, recién salido de quirófano, y yo me tengo que ir a trabajar. Ni siquiera me dan la tarde libre porque en ese momento pues no estábamos casados ni había ningún papel legal. Ya. Dije hasta aquí, nunca más. Nadie va a decidir por mí. Y aún lo pienso y se me ponen los pelos de punta. Sí, qué bueno. Nadie va a decidir lampas por mí. Entonces, mi para qué fue justamente ese. Poder decidir y poder elegir. Mi tiempo libre, mi dinero, dónde estar, dónde viajar. Cuando tenga hijos, pues darle la mejor educación a mis hijos. Y si tu para qué, o uno de ellos, es tener más tiempo, ¿por qué te conviertes en un esclavo del gráfico? Buenísima. Buenísima. Es decir, ¿por qué pasas 8 o 12 horas frente al gráfico? Y aquí puede quien me diga, ya, pero es que cuando empiezas tienes que dedicar tiempo, tienes que dedicar horas y tienes que... Sí, pero en el trading más no es mejor. Es decir, por mucho que tú estés frente a la pantalla, no quiere decir que vas a avanzar antes. Y que estés clicando, que estés operando más, que estés tradeando más, eso no es trabajo óptimo, no es trabajo productivo. Que ahí entra también, bueno, entraría la creencia de si no opero no soy productivo, si no, no, hay otro tipo de variantes. Pero a lo que voy con esto es que un trader que el trading se convierta en su necesidad, que absorba el resto de sus áreas de... Por ejemplo, hay una herramienta que se llama la rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza mucho en coaching. La rueda de la vida es donde engloba pues como un queso que tiene diferentes quesitos. Tienes el área del trading, el área del dinero, el área de la salud, el área de la familia, el área del ocio. Vale, pues se dice que para tener un equilibrio en la vida, la rueda tiene que estar equilibrada. Si tú las puntúas del 0 al 10, todas las áreas tienen que estar equilibradas. ¿Qué pasa? Y eso pasa a veces con el trabajo. Si el trabajo se convierte en un 10, pero el ocio, el tiempo libre, la familia está en un 1, o en un 2 o en un 3, al final no hay equilibrio. Si tú estás dejando de hacer cosas por el trading, hay muchos traders que me lo dicen, mira, ya no voy al gimnasio, ya no paso tiempo con mis hijos, ya no salgo con mis amigos, porque todo el día trading, trading, trading. Sí, pero ¿desde dónde lo estás haciendo? Desde realmente estoy estudiando, me estoy formando, le estoy dando tiempo, estoy haciendo backtest, o desde necesito estar todo el rato frente al gráfico, estudiar, incluso tradear, porque una cosa es clicar, lo que pasa frente a la pantalla, otra es lo que hay detrás. Yo siempre digo que el último objetivo del trading es clicar. Pero el trabajo está detrás, el trabajo está debajo de ese clic. Todo lo que tú te has estudiado, todo lo que has formado, el backtest, cuánto has trabajado en ti, todo eso, que es el trabajo a la sombra, ¿no? Que no es lo que se ve. Pero cuando el trading, por ir reduciendo, cuando el trading se convierte en tu 100% de tu vida, ahí hay un problema. Hay un problema porque entonces, por ejemplo, lo que hablábamos, estás con tu familia y estás pensando en el trading. Estás en el gimnasio y estás pensando en el trading. Qué mal, ¿eh? Yo es que veo velas en todos lados, veo velas. Pero es que incluso me lo han dicho, Olga, es normal que sueñe con el trading. Fatal. Es normal que sueñe con el trading, claro. Al final se convierte en una obsesión, empiezas, todos los días te levantas con ansiedad, entonces ya vas con ansiedad al gráfico y entonces la bola de nieve cada vez se convierte más grande. Si has tenido un mal día... Fíjate, exacto, ese era otro de los puntos que iba a comentar, vale, ¿no? Perdona, que estoy... Cuando enlazamos, ¿no? Cuando tus emociones en el trading este es el 2. afectan. La segunda puede situación... ser el 1 o parte del 2. Vale. Puedo decir más de 2. Ah, vale. Más de 3, no hay problema. Genial. Cuando tus emociones afectan a tu vida, ¿no? Al final, si has tenido un mal día en el trading, pero estás frustrado, estás enfadado, lo llevas a tu familia, lo llevas a tu día a día, lo llevas a tu trabajo si tienes otro trabajo y estás todo el día enfadado. O eufórico. Has tenido un buen día, has ganado, has pasado una cuenta de challenge, ya estás súper eufórico. Es decir, estás en esa montaña rusa de emociones y todas dependen del trading.
Tu estado emocional depende de lo que te suceda en el trading, de tus resultados. Sobre todo, tu estado emocional depende de tus resultados. Ahí ya tienes que decir, ostras, algo está pasando. Porque claro, si tengo un mal día, vamos a llamarlo un día de pérdidas, ya estoy todo el día enfadado, ya estoy todo el día, además, yo sé que en su momento también lo era, pero es que ahora lo tengo muy reciente, porque mi pareja está aprendiendo a hacer trading. Entonces, ahora estoy viendo en él lo que él veía en mí cuando yo empecé, ¿no? Y lo veo porque tiene un buen día, ¿no? Gana, pasa un challenge, ¡guau! Ya está súper, digo, hoy ha ganado, ¿no? Hoy está de buen humor. Ya lo sabes, ¿no? Sí. Cuando ha tenido un mal día, ni le hables, ¿no? Es mejor que ni le hables porque... Pero bueno, ya mucho mejor porque ya está trabajando mucho en él, entonces ya esa parte. Yo en su momento sé que también, y lo veo en muchísimos traders que me lo transmiten incluso, que tienen un mal día y después se lo llevan. Pues al final esa emoción les afecta al resto de las áreas de su vida. Vale, esa es la segunda situación. ¿Una tercera podrías? Vale, sí, Es que por el momento yo estoy haciendo tics y las dos, o sea que... Al final lo más visible es si te estás saltando constantemente tu plan de trading. Es decir, cómo es o qué es tener un plan de trading, ¿no? Al final es saber dónde entrar, dónde salir y cómo gestionar tu trade, ¿vale? Pero si estás entrando de forma impulsiva, si estás cerrando antes de tiempo, si no eres capaz de aceptar una pérdida, si estás haciendo trading por venganza, ¿no? El entrando de forma impulsiva buscando recuperar, sabes que ahí no es el plan, porque el plan te lo está marcando, sabes que eres tú el que no estás ejecutando según tu plan. Entonces, ¿qué red flag más red, ¿no? Para decir, o sea, soy yo, aquí algo está pasando, si no soy capaz de seguir mi plan de trading es porque necesito trabajar en mí. Vale. Entonces, ahí sería un poco, yo creo que la situación de que cuando el trading afecta al resto de... O te vuelves se vuelve una necesidad, ¿no? Tener que estar constantemente en el gráfico, incluso pues estar todo el rato con el móvil, ¿no? Esas personas que, voy a ver cómo va la operación. Voy a ver, aunque no tenga ninguna operación abierta, voy a ver, bueno, por si acaso. Voy a ver el gráfico, Sí, por si acaso. como el que se meta a Instagram, ¿no? Pues Sí. al gráfico. Después que las emociones te afecten y sobre todo que no seas capaz pues, de seguir tu plan de trading, ¿no? Al final tú tienes una estrategia, tienes un plan, pero constantemente estás tomando decisiones fuera de ahí hay que poner el foco. Buenísimo. ¿Hay algún rasgo psicológico que si tú ves en alguien le dirías directamente, oye, mira, mejor no te dediques al trading? Sería un poco duro, ¿no? Sí, directamente. Oye, déjate lo que te el pasó trading. con la psicóloga, ¿no? Claro, no Pero hasta querría. tal punto quizá que por ese rasgo psicológico digas, es que es una persona que, no le voy a decir, no te dediques al trading, pero quizá le cueste muchísimo más que un perfil normal, habitual, convencional, ¿no? ¿Hay algún rasgo Claro, que tú yo creo digas? que sí que hay, podríamos entrar pues en personas que tienen problemas psicológicos, pero más graves, ¿no? Problemas psicológicos diagnosticados, que tengan que estar medicados, o que, bueno, llega un punto en el que el trading, todos sabemos que es una profesión en la que es demasiado estresante, ¿no? Es una profesión en la que como no estés en tu sitio, al final puedes caer incluso al borde de la depresión. Al final, Empujar más aún, ¿no? claro, entonces sí que serían ciertos perfiles, pero que estuvieran diagnosticados como... O que yo viera que, oye, pues esto es un caso que se puede diagnosticar y no se recomendaría este tipo de profesión. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a ir ahora con la pizarra de Trading Mentor Match, en la cual me gustaría que hiciéramos una especie de algún tipo de ejercicio práctico visual, porque al final me gustaría darle más a la audiencia. Ya de por sí te agradezco mucho esta conversación y esta charla, la he disfrutado un montón. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo práctico y visual porque a la gente le va a gustar mucho, seguro. Y poquito más. Vamos a la pizarra, ¿vale? Perfecto. Genial. Muy bien, pues vamos al lío, a ver qué nos puedes llegar a mostrar. Estoy bastante ansioso, de nuevo. y nada, a ver qué nos muestras. Perfecto. Y sea útil. Antes de empezar con la pizarra, sí que, y así hilo con la herramienta, con el ejercicio que les quiero presentar, antes hemos hablado de cuáles pueden ser los síntomas, ¿no? Un poco las señales que puede tener un trader para pensar que tiene que trabajar en la parte psicológica. Y una de ellas es no mirar en sus resultados, sino continuamente estar escondiéndolos. Para ello hay una herramienta que es el diario de trading de operativa y el diario de trading emocional. Entonces, el diario de trading emocional es el que yo quiero hablarles.
pero sí que quería antes hacer hincapié en que cuando un trader constantemente está escondiendo sus resultados o no quiere revisarlos o no quiere ver lo que está haciendo, es porque hay un miedo al fracaso. Vale. Hay un miedo a ver lo que no está haciendo bien. Y algo muy importante es que lo que no es medible no es mejorable. Entonces, si tú no mides cómo está siendo tu proceso, no vas a saber si lo estás haciendo bien, si no, si te tienes que enfocar en algo o en alguna otra cosa. Ese es el diario de trading de operativa, que al final es registrar todas tus operaciones. Lo que yo les traigo hoy es el diario de trading emocional. Vale. El emocional es muchas veces esa columna que se pone en el de operativa, donde dices, ¿cómo me he sentido? Bien, mal, Vale. regular. No lo he hecho nunca. Vamos a ir más allá, ¿no? Es una Vale. herramienta que yo utilizaba durante muchos años cuando trabajaba en clínica y que ahora lo he adaptado al trading y que la verdad que muchos traders me han compartido que es una herramienta increíble y les ayuda mucho, sobre todo a conocerse y a mejorar. Entonces, como digo, normalmente se pone una columna. ¿Cómo me he sentido? Bien, mal. Yo recomiendo hacerlo separado. Por un lado, el diario de trading de operativa, donde tú registres tu entrada, tu análisis, cómo la has gestionado, punto de entrada, punto de salida. Y por otro lado, el diario de trading emocional. Vale. ¿Qué tiene que incluir ese diario? Porque, evidentemente, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Entonces, cuanto más profundices, más información vas a sacar sobre ti, qué patrones se están repitiendo, qué errores, qué bloqueos, y así poder enfocarte en trabajarlos. Entonces, voy a ir a la pizarra. Vale. Yo siempre lo hago de una forma muy sencilla. Voy a ver que no me ocupe mucho espacio. Y además lo voy a hacer a modo de tabla para que se pueda entender. Lo que es fundamental en esta herramienta es analizar. De hecho, justo antes me lo preguntaban también un compañero, me mandaba un mensaje y me decía, Olga, ¿recomiendas hacerlo antes o después? Y le digo, antes, durante y después. Vale. Es decir, vamos a ponerlo aquí, antes, durante y después. ¿Vale? ¿Y qué vamos a registrar ahí? Bueno, la línea está un poco doblada, pero... ¿Qué vamos a registrar? Porque eso es lo más importante, ¿no? Vamos a registrar los pensamientos, emociones y acciones. ¿Vale? Y paso a explicar esto antes de continuar. ¿Qué es esto de aquí? Fijaros, si habéis leído el libro, no sé si has leído el libro de Los secretos de la mente millonaria, No. bueno, pues te voy a hacer un poco de spoiler. Vale. Hay un ejemplo donde habla de un árbol, ¿no? Habla pues, de un manzano y habla de que el árbol tiene unos frutos y esos frutos en nuestra vida son los resultados. ¿Qué son los resultados? Al final, pues los resultados que tú tienes en las diferentes áreas de tu vida. El dinero, el tiempo libre, tus resultados en tu trading, todos esos son los frutos. Si tú quieres cambiarlo, quieres cambiar tu resultado, oye, quiero tener más tiempo libre, quiero tener más dinero, quiero que mi trading me vaya mejor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y aquí es el principal problema. La gente se enfoca solo en los resultados. Quiero cambiar mis resultados. Y solo se enfoca aquí. Pero si tú quieres cambiar tus resultados, si tú quieres cambiar ese árbol, ¿dónde tienes que ir? Tienes que ir a las raíces. Tienes que plantar un árbol diferente. Por mucho que tú mires ese fruto y digas, quiero cambiarlo, no se va a cambiar. Entonces aquí entra este esquema que nos dice que un pensamiento nos lleva a una emoción, nos lleva a una acción y una acción nos lleva a un resultado. Wow. ¿Vale? Eso es ir a la raíz. Es decir, poner el foco en los pensamientos que tenemos antes, durante, después en nuestra operativa. ¿Por qué los pensamientos? Y aquí podríamos incluso decir que los pensamientos vienen de nuestras creencias. Es decir, los pensamientos vienen de nuestro sistema de creencias, lo que yo he visto, escuchado y experimentado desde que soy pequeño, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre mí mismo. Ese tipo de creencias lo que van a hacer es determinar mis pensamientos. Voy a poner un típico ejemplo del trading. Si vamos a ponerlo con la acción, entrar de forma impulsiva, ¿vale? Un trader que entra de forma impulsiva al mercado, eso sería la acción. ¿Bajo qué emoción está actuando ese trader en ese momento? Bajo el miedo, ¿no? Lo que conocemos como el famoso FOMO, el miedo a perderse una oportunidad, ¿vale? ¿Y qué pensamiento ha sido el que ha desencadenado esa emoción? El pensamiento de voy a perder la oportunidad. Vale. El trade se va a ir sin mí.
¿vale? Entonces, si tú piensas, voy a perder la oportunidad, el trade se va a ir sin mí, eso te va a llevar a sentir miedo, FOMO. Y ese FOMO te va a llevar a entrar de forma impulsiva. Resultado, te saltas el plan de trading. Ok. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no entrar de forma impulsiva, ¿no? Que sería la acción, para no sentirlo el miedo, porque el miedo siempre va a estar, se trata de gestionarlo, ¿vale? Pues ves al origen, ves al pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? Si se va a la oportunidad es porque no me ha llegado a mi punto de entrada y no era un trade para mí. El mercado me va a dar siempre oportunidades. Este no entra dentro de mi plan de trading o mi objetivo como trader es enfocarme en mi plan, en lo que yo puedo controlar. Si se va sin mí, mañana será otro día. Ese pensamiento ya está cambiando la emoción. Ya no estás sintiendo miedo, estás sintiendo confianza, confío en mi plan, confío en lo que estoy haciendo. Y esa confianza te va a llevar a ser capaz de levantar el clic y no presionar. Todo eso de dónde viene, evidentemente, por eso el foco siempre va a ser nuestro sistema de creencias. Pero este esquema para mí es muy sencillo. Espero que se haya entendido Sí, sí, también. y súper bien. Muy sencillo, pero muy aplicable. Porque si tú cada día, y ahora lo voy a explicar con el diario, si tú cada día pones el foco en qué pensamientos tengo en mi operativa. ¿Qué son los pensamientos? Tu autodiálogo. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dices antes de ir al gráfico? ¿Qué te dices durante, es decir, durante tu sesión operativa? ¿Y qué te dices después? Vamos a poner el ejemplo justamente este. Vamos a usar otro color. Vamos a usar el verde que no lo he usado. Vamos a poner el ejemplo de entrar de forma impulsiva. Antes del trade, eso sería antes de la sesión operativa, ¿no? Da igual que tú tengas una sesión operativa de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lo importante es antes de ir al gráfico. ¿Bajo qué pensamiento tú estás yendo al gráfico? Porque puede que ayer tú hayas tenido una pérdida, 2 pérdidas, puede que hayas perdido una cuenta de fondeo o incluso puede que hayas pasado una cuenta de fondeo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento con el que tú ya estás yendo al gráfico? Estás pensando en la pérdida de ayer, estás pensando en que hoy quieres pasar el challenge, estás pensando en lo que hablábamos antes, te vas al futuro, te vas al pasado, ¿en qué estás pensando? ¿Vale? Pues lo apuntas. Por ejemplo, estoy pensando en la pérdida de ayer. Entonces aquí lo pones. En la pérdida de ayer. ¿Esa pérdida a dónde te va a llevar? ¿Qué emoción va a desencadenar? Que ya entres con miedo, que ya entres con inseguridad. Entonces lo anotas, ¿vale? Esto me genera miedo, me genera inseguridad. ¿Y cuál es la acción? O bien vas a dudar, te vas a paralizar, por ejemplo, o vas a entrar de forma impulsiva. Ante el miedo hay 3 reacciones, 3 formas de actuar. Una es la parálisis, es decir, los traders que dudan y ante la duda, la oportunidad no entran, no clican a mercado. Otra es la lucha. La lucha sería entrar por trading por venganza, entrar de forma impulsiva. Y otra es la huida, salir antes de tiempo. ¿No? Cuando antes de que llegue a tu profit, ya quieres salir. Esas son las 3 respuestas del miedo. ¿Cuál es el resultado? Que no lo he puesto aquí, pero básicamente el resultado sería siempre el mismo, que te saltas tu plan de trading y terminas perdiendo dinero, ¿no? Entonces, si tú antes ya pones el foco en, ostras, estoy pensando en la pérdida de ayer, ya estoy yendo a mi trading pensando en lo que pasó ayer, ya no voy a operar lo que está pasando hoy, ya estoy operando desde el futuro. ¿Con qué emoción yo ya voy a sentarme frente al gráfico o voy a empezar mi día de operativa? ¿Con miedo, con inseguridad? ¿Eso qué me va a hacer? Dudar o paralizarme o entrar de forma impulsiva. Entonces, si tú ya desde antes de tu primer trade haces este análisis, ya puedes de aquí ir hacia atrás. Ujú. Ostras, pues vale, me voy a ir a dónde, al origen, al pensamiento. ¿Por qué estoy pensando en la pérdida de ayer? ¿Porque me dolió? ¿Porque fue importante? Bueno, y pones en práctica una herramienta, alguna técnica para enfocarte en el presente. Puedes respirar, puedes escribir lo que pasó ayer, puedes cambiar la interpretación, puedes moverte, ¿no? Muchas veces mover el cuerpo también ayuda. La respiración es muy potente porque te ancla en el presente. Te ayuda a estar en el momento de ahora simplemente conectando con, por ejemplo, 4 4 4 4, ¿no? La técnica de la caja que sería inhalas en 4 contando hasta 4, mantienes en 4 segundos o contando hasta 4, exhalas y vuelves a mantener, ¿no? 4. Es muy fácil. Haces una respiración para conectar con el presente. Después en el durante, cuando estás en tu sesión operativa, ¿bajo qué pensamientos estás operando? No puedo perder, no puedo tener otra pérdida, no puedo, o tengo que pasar el challenge, tengo que ganar, ¿no? Los no puedo, están muy presentes. Entonces, en el durante, igual, lo registras. ¿Qué emociones? Si estoy pensando, por ejemplo, en
Durante el trade estoy pensando en que he tenido un stop y que no puedo volver a perder. Entonces pongo, no puedo volver a perder. Mientras estás haciendo tu sesión operativa, entonces vuelves a enfocarte. ¿Qué pensamientos, qué autodiálogo estoy teniendo? Puede ser durante un trade o puede ser durante la sesión. Olga, ¿tengo que registrar todos y cada uno de los trades que hago? No, no hace falta. Digamos que es en general bajo qué pensamientos tú estás operando. No puedo volver a perder, tengo que pasar el challenge, tengo que ganar, sí o sí tengo que recuperar, por ejemplo. Lo mismo, ¿vale? Ese pensamiento, ¿a qué emoción te está llevando? Seguramente esté llevándote al miedo, a la rabia, incluso, ¿no? No puedo volver a perder o tengo que recuperar. Vamos a poner el pensamiento, tengo que recuperar, te puede llevar a la rabia. ¿Y a qué acción te va a llevar? Pues a entrar de forma impulsiva, a recuperar, a querer recuperar, ¿no? El trading por venganza. Y después al finalizar, el después del trade, ¿vale? Después de la sesión operativa, perdón. ¿Bajo qué pensamientos yo cierro mi día? Ya es cuando hablábamos lo del trader que se queda enganchado todo el día a lo que le ha pasado, ¿no? Porque no hacen este cierre. Muchas veces es termino mi día y ya está, se acabó. Incluso a veces frustrado, enfadado, cierro la pantalla y ya está, no quiero ni ver los Eso es lo que gráficos. hago yo. Mañana más. Sí. Pues esta reflexión del después es muy potente, porque es una forma también de todo eso, lo plasmas, lo ves desde el observador, es decir, ya no te vas cargando esa rabia o cargando esa acción, sino que buscas el aprendizaje y además te lo plasmas aquí desde, como digo, ese observador para poder mejorar y poder seguir creciendo en el trading. Entonces, pensamiento, ¿vale? ¿Qué pensamiento? Hoy que he cerrado el día. Vamos a ponernos que has terminado en pérdidas. Que estamos yendo al peor de los casos, ¿no? Que es termino en pérdida. O el que menos suele gustar. Después, ¿vale? ¿Qué pensamientos? O sea, pues es que hoy no lo he hecho bien, así nunca lo voy a lograr, así no voy a ser rentable, así no lo voy a conseguir, ¿no? Puede ser el pensamiento, no lo voy a conseguir. Si tú has cerrado tu día de trading con este pensamiento, ¿cómo te estás sintiendo? Pues aquí podemos poner, puede que se siga manteniendo la rabia, porque aquí te ha saltado el plan, y vamos a poner que el resultado es que aquí es que has perdido la cuenta. ¿Vale? Has terminado perdiendo la cuenta. Rabia, desilusión, frustración, bueno, cualquiera de las emociones. ¿Cuál es la acción? Pues que ya termina esto influyendo a tu día o condicionando, ¿no? El resto de tu día o tu día. Y ya estás todo el día pensando en que no lo voy a conseguir, que he perdido la cuenta, con esa rabia, con esa desilusión. Entonces, si tú haces esto, primero ya eres, desde, como digo, desde ese observador. Vale, fíjate los pensamientos que estoy teniendo. ¿Qué es lo que me ha dicho Olga? Que si yo voy al origen y empiezo a cambiar esto, es como el efecto dominó. Todo lo demás va a cambiar, ¿no? Sí. Entonces, voy a ir al pensamiento. Aquí yo voy más allá incluso, ¿no? Y lo que propongo es, no te quedes solo en cambiar el pensamiento, porque entramos en el Mr. Wonderful. Piensa en positivo, piensa bonito. Sí. Sí, está muy bien, pero te va a durar poco. Cuando vuelvas a enfrentarte a un estímulo que te desencadena todo esto, sobre todo las emociones, va a volver a suceder. Entonces, ve más allá. Ese pensamiento, ¿qué está escondiendo? ¿Qué está escondiendo? Y aquí hablábamos lo de por qué el trader no es capaz de aceptar la pérdida, porque se lo lleva a su valía personal. Si tengo un día de pérdidas, si he quemado una cuenta, es que no soy buen trader, es que no lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque mi valía, y esto lo apunto porque creo que es importante, ya me quedo sin espacio. Mi valía personal depende de mis resultados. Entonces, si yo no tengo buenos resultados, es que no soy buena persona, que no debería ser así, ¿no? Pero normalmente lo que hace el trader es que su valía personal depende de sus resultados. Entonces, si tiene buenos resultados, se siente bien. Si tiene malos resultados, se siente mal. ¿Por qué? Porque estoy frustrado, porque no lo voy a conseguir, porque esto no es lo mío, porque no avanzo. Que es normal, porque siempre nos han educado así, ¿no? Si tienes buenas notas, apruebas y eres buen estudiante. Si tienes malas notas, suspendes, te tienes que esforzar más. Y no siempre es así. Pero aquí lo que resulta es que si pierdo la cuenta, si tengo un mal día, si tengo un día de pérdidas, entonces me afecta mi valía personal. Primero, ¿cómo hago? Pues rompiendo esa creencia, ¿no? Punto importante es me enfoco en qué creencias sobre el dinero o sobre mí mismo, sobre todo en el trading las que más se trabajan son del dinero, la que hablábamos antes de más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Ese pensamiento donde aparece en el durante. Cuando yo estoy con el trade abierto, durante, más vale pájaro en mano que ciento volando. Ostras, ¿y si lo pierdo todo? ¿Y si se da la vuelta y si me quedo sin nada? Emoción, miedo, aparece el miedo. No, no, no. Acción, cierro antes de tiempo. Ujú. Resultado, me he saltado mi plan.
a la larga no me sale en beneficio. Entonces, si yo voy al origen, si rompo esa creencia y después esa creencia es la que va a determinar mi pensamiento, ¿vale? Si ya no tengo esa creencia y pienso que el dinero es, o se gana el dinero, por ejemplo, hay otra que es la del dinero cuesta mucho ganarlo, ¿no? Ujú. El dinero se gana con el sudor de la frente, esas son muy comunes, pero Sí. las tenemos todas porque las hemos escuchado siempre. Entonces, si yo cambio ese tipo de pensamientos, ya esa creencia, perdón, mi sistema de pensamientos ya va a cambiar. Automáticamente yo voy a enfocarlas de otra forma. Entonces, si yo pienso que lo único que yo puedo controlar es mi punto de entrada, mi punto de salida, que antes de ese punto no voy a cerrar, que eso es saltarme mi plan de trading, que incluso ahí puedes conectar con afirmaciones positivas, ¿no? El dinero viene a mí, soy una persona abundante, siempre tengo más de lo que gasto. Eso está haciendo que te cambie el sistema de creencias. Cambias la emoción y cambias el resultado, ¿no? Entonces, sobre todo el dinero y sobre uno mismo, y luego también del trabajo, las creencias sobre el trabajo, porque en el trading no hay que trabajar 8 horas para ganar, para ser rentable, ¿no? Es menos, muchas veces es mejor. Entonces, esto para mí es una de las herramientas, he intentado de forma general explicarla, pero es una de las herramientas que cuanto más profundices en ella y cuanto más la lleves a la práctica, mejores resultados te va a dar. Es verdad que la mente se va a resistir. Es una herramienta muy aburrida. Ya lo digo de antemano, la mente te va a decir no lo hagas, qué Bueno, el aburrimiento. trading también es aburrido. Se suele decir, ¿no? Claro, Que el se hace trading bien aburrido hecho es cuando... aburrido, ¿no? Correcto. El trading bien hecho es aburrido, pero justamente por eso. Porque ¿qué Sí. es lo más fácil? Pues ir directamente al gráfico, sentarme, ni tener una rutina, ni escribir, ni hacer autorreflexión, ni mirar hacia adentro, que eso te puede llevar 5 minutos, no te lleva Me parece más. súper útil, ¿eh? No No te la lleva conocía la más. herramienta. Pero es dedicar 5 minutos antes de ir al gráfico a poner el foco en qué pensamientos estás teniendo hoy. Hay traders que me dicen, no pienso nada, claro. Es que llevas, ¿cuánto? 20, 30, 40, 50 años en piloto automático. Teniendo, había un estudio, no sé quién lo hizo, como 10.000 pensamientos al día y la mayoría son repetitivos Sí. todos los días, ¿no? Entonces, llevas 20, 30, 40 o 50 años pensando lo mismo, pero todos los días, en piloto automático. Entonces, cuando te pares a pensar qué estoy pensando, no vas a pensar nada. O qué estoy sintiendo. Hay muchísimas personas que les cuesta saber qué están sintiendo. Incluso ponerle nombre. Me siento bien, me siento mal. Bueno, ya es otro punto, ¿no? Hay un poquito de inteligencia emocional también. Siento miedo, siento rabia, siento inseguridad, siento frustración. Y después, ¿a qué te va a llevar eso? Porque el objetivo siempre va a ser anticiparte. Anticiparte a esto, a la acción. Pero para eso tienes que ir atrás, tienes que ir a la emoción, tienes que ir al pensamiento y si quieres profundizar, tienes que ver qué creencias están escondiendo esos pensamientos. Por eso una de las formas de identificar las creencias es poniendo el foco en los pensamientos que tienes en el día a día, antes, durante y después. Me parece muy buena, la verdad. Estaba aquí escuchándote plácidamente. Eh, nada, agradecerte todo este contenido de valor que nos has dado y sobre todo recalcar de nuevo que disfruta mucho de la conversación. Y poquito más. Nos despedimos de la gente. Esperamos, o yo también espero que vosotros hayáis disfrutado, no solo yo. Y Olga, si te quieres despedir. Por mi parte ha sido todo un placer. Espero que todo lo que hemos visto hoy yo lo he disfrutado como una niña. Espero que todo lo que os he traído para hoy, sobre todo, os pueda ayudar en vuestro proceso. Os animo desde ya a que os enfoquéis en vosotros mismos, a que miréis hacia adentro y que todas esas herramientas que día a día pues vamos compartiendo, que las llevéis a la práctica. Muy bien. Nos vemos. Chao.